No íbamos a jugar Roblox. Tú no lo deseas, que lo ¿Ah? es lo más lindo del mundo que te puede hacer. Y le mostró cómo... ¿Cómo va a ser esto? La boca, se la Como que... Voy a pasar esto y después es lo que hice. Mientras me carga, cuando se me carga